Me puse contento cuando este proyecto lo vi en camino y me puse más contento aún con las modificaciones, las adaptaciones que ha propuesto el trabajo que ha hecho la Comisión de Justicia. Porque de hecho la Constitución de la República prácticamente regula todo, porque establece el sistema y establece el procedimiento, pero hay unos puntitos sueltos ahí que vinieron a complementar el proyecto, como por ejemplo la Constitución dice que el presidente de la República debe rendir informes al Congreso Nacional, pero ahora este proyecto regula, por ejemplo, que esos informes deben hacerse cada 15 días. Entonces, estamos muy contentos con ello. Pero además, antes de plantear unas modificaciones, unos pequeños ajustes, incluso algunos de ellos consensuados con el presidente de la Comisión de Justicia, conversado con el presidente de la Comisión de Justicia, quiero llamar a reflexión de lo que aquí pasó en diciembre del año pasado. Aquí declaramos estado de emergencia conforme al artículo 262 de la Constitución de la República, y eso no procedía ahí, Yo no tuve el turno de hablar, pero luego en un turno previo hice la diferencia entre lo que es un estado de emergencia fáctico, que se regula perfectamente conforme a la Ley de Gestión de Riesgo 147, y los decretos que está facultado en virtud del artículo 23 de esa propia ley, ha facultado a emitir el presidente de la República, lo cual facilita todo tipo de compras y contrataciones cuando hay reales desastres que pueden ser emergencias, pero emergencias fácticas. Incluso el reglamento de la ley de compras y contrataciones le da la facultad al Poder Ejecutivo, cuando hay situaciones de emergencias fácticas, para decretar de urgencia las adquisiciones y las contrataciones del Estado Dominicano. Y de hecho, cuando en diciembre nosotros los diputados, el Congreso Nacional, vota una ley que no es ley, debe ser resolución, pero la votamos como ley, ya el presidente había emitido desde el 140 hasta el 146 5 decretos estableciendo y ampliando territorialmente la situación del estado de emergencia. O sea, en el año 2015, se lo explico de otra manera, en el año 2015, en virtud del decreto 185-15, el presidente de la República decretó estado de emergencia para el combate de la mosquita blanca que estaba acabando con la agricultura dominicana. Esos son estados de emergencia que no necesariamente ameritan un estado de excepción. Como bien dijo el presidente de la Comisión de Justicia, en todo estado de excepción habrá un posible estado de emergencia, pero no todo estado de emergencia amerita que se le dé excepciones a las garantías y a los derechos constitucionales que establece la Constitución de la República. O sea, si no se necesita suspender un derecho fundamental, si no se necesita suspender una garantía constitucional, nunca será necesario utilizar el mecanismo del artículo 262 de la Constitución Dominicana. Si las facultades normales del Estado Dominicano le permiten manejar mediante un decreto en base a la 340 y en base a la 147, agilizar las compras y la contratación y tomar medidas urgentes, pues nunca sería necesario suspenderle el derecho a un ciudadano. Porque ¿en qué consiste? En la práctica, esto que estamos regulando hoy aquí, sépanlo, que lo sepa la ciudadanía, consiste en que el Estado tiene facultad constitucional de que en determinadas situaciones decidir que Wandy Batista puede ir preso sin la orden de un juez y sin estar en flagrancia. O sea, son cuestiones delicadas y que la Constitución le acuerda esas facultades al presidente de la República con la vigilancia del Congreso. Nosotros tenemos que saber eso para la próxima, nosotros los diputados. No podemos, cuando se necesite construir un puente en el río Bajabonico, en Puerto Plata, volver a declarar un estado de emergencia, de excepción. El presidente que lo declare mediante decreto, porque el estado de emergencia o de excepción por emergencia, por conmoción interna o por defensa nacional, siempre ameritará la suspensión de una garantía constitucional o de un derecho fundamental. Hechas estas aclaraciones, solamente queremos
puntualizar 4 cositas. El artículo 4. El texto que viene aprobado del Senado dice, cuando esté amenazada gravemente la nación. El texto que propone la Comisión de Justicia dice, cuando esté amenazado gravemente el Estado. Yo personalmente prefiero el concepto nación, por 2 razones. Primero, porque Estado es muy polisémico, es un término muy polisémico que tiene demasiado significado. Lo máximo. Y uno de los significados de Estado es esta institución que a veces se contrapone al ciudadano, como por ejemplo cuando el Estado le está expropiando una propiedad a una gente, a un ciudadano. En ese caso, el Estado no es todo, el Estado es una institución que está actuando frente a mí. Entonces, pero además, el motivo de mayor peso para que vuelva al texto original y diga nación en vez de Estado es que la Constitución de la República, en el artículo 262, usa el término nación y no el término Estado. Por tanto, ese es un punto que quisiera que se tome en cuenta. Segundo punto. El artículo 21 de cómo queda el proyecto, que es el 16 del texto original. Waldi, un segundito. Anunciarle a la sala que me va a sustituir por breve minutito el diputado Máximo Castro, brevemente, en la presidencia de la Cámara. No le pidan nada, por favor, que no puedo firmar. Va a hacer 3 resoluciones rápido hoy. Que después me quedo. Discúlpeme, Waldi, puede proseguir. ¿Cómo no? En el artículo 21 de cómo queda el informe, hace referencia a una ley que dice que el Congreso Nacional aprobará los estados de emergencia, los estados de excepción, mediante una ley orgánica. Ese punto fue conversado con el presidente de la Comisión de Justicia y no puede ser mediante una ley orgánica, porque la ley orgánica que estamos votando y que va a regular los estados de excepción es esta que vamos a votar hoy. Luego, conforme al procedimiento de la Constitución y de este proyecto, pura y simplemente el presidente manda un requerimiento al Congreso Nacional, igual que cuando se solicita aprobar un contrato, que nosotros solamente decimos sí o no, pero no votamos una ley nueva, porque eso incluso conllevaría que para cada estado de excepción que se tenga que votar, tengamos entonces nosotros que hacer una ley y el presidente entonces que promulgarla, cuando lo único que procede es que el presidente, conforme a la Constitución, lo solicite y solamente nosotros lo aprobamos y el presidente ejecuta el decreto ya con la autorización del Congreso. Por tanto, ese artículo también implica una pequeña modificación. Otro punto es el artículo 30, que dice: la Constitución de la República establece que el presidente de la República, mientras dure el estado de excepción, deberá presentar informes en plural. Y como queda el proyecto aprobado por la Comisión de Justicia, dice en la parte capital del 30, presentará un informe. Y en el párrafo dice, estos informes, pero la Constitución manda al presidente a constantemente informar al Congreso Nacional mientras dure el Estado. Por tanto, hay una modificación para que en el propio informe de la Comisión no se contradiga la parte capital del artículo 30 de cómo queda con el párrafo, que dice que será un informe y en el párrafo dice estos informes. Ahí, y ya tenemos las modificaciones listas, las vamos a someter ahora. Por último, el artículo 31, que habla sobre el informe final. Pasado el estado de excepción, constitucionalmente, esta ley exige que el presidente de la República dé ya un informe final, en adición a los informes constantes mientras dure el estado de excepción. Dice que el presidente deberá dar un informe final. El proyecto original no decía qué íbamos a hacer con el informe. La Comisión de Justicia sabiamente sugiere que el informe sea puesto en agenda inmediatamente a requerimiento de un diputado. Yo tengo una parte, tomando la idea, yo quiero proponer, y quisiera el consenso del presidente de la Comisión y de la Comisión en pleno, que no debería ser ni siquiera requerimiento de un diputado. ¿Por qué?
Porque, y si nos hacemos los locos, ¿por qué un informe que es obligatorio y que lo manda la Constitución de la República para que esté en agenda tiene que ser a requerimiento de uno de los diputados? Cuando incluso las correspondencias que recibimos aquí se ponen en agenda y se leen automáticamente. Entonces, si una simple correspondencia se pone en agenda y se lee previamente, entonces, cuanto más, con mucho más razón, debería hacerse con el informe final que el presidente de la República le haga al Congreso. Por tanto, en ese texto yo le agrego una coletilla al final al artículo, señor presidente de la comisión, que dice: este informe será colocado en el orden del día próximo sin más trámites. Incluso para facilitar que, aunque ningún diputado lo solicite, esté ahí, porque es un informe para todos. De manera que estamos entonces, no sé, presidente Máximo, si tengo que leer ahora las propuestas o voy la... Claro, tiene que leerla. Okay. Y después que la lea, entonces la deposita. De acuerdo. Artículo 4. Estados de excepción. Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y de las personas bajo su jurisdicción. Esa es la enmienda propuesta. Artículo 21. Decisión del Congreso. La autorización de la solicitud de declaratoria de estado de excepción que realice el Congreso Nacional será emitida mediante resolución aprobatoria, en la que se especificarán las razones que fundamentan su decisión y el plazo máximo que durará el estado de excepción autorizado. Artículo 30. Informes. El presidente de la República rendirá informes para ambas cámaras legislativas sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de los acontecimientos que tengan lugar durante la vigencia de los estados de excepción. Párrafo. Estos informes serán rendidos cada 15 días durante la vigencia del estado de excepción. Por último, artículo 31, informe final. Una vez finalizado el estado de excepción, el presidente de la República, en el plazo de 10 días, rendirá un informe final al Congreso Nacional sobre todos los acontecimientos y decisiones tomadas durante el estado de excepción. Este informe será colocado en el orden del día próximo sin más trámites. Presidente, tengo la opción de presentar los individuales para que lo podamos votar individual y en conjunto. Los expertos me orientarán cómo es. Sí, son artículos distintos. Muchas gracias, presidente.